Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Para hacer esta tortuga ninja precisaremos una botellita mini, también 17 tapas verdes, 2 tapas grandes, 4 tapas rojas, 2 cuellos sacados de la misma botella y 2 trozos de alambre. Con un destornillador vamos a perforar todas las tapas. Hacemos lo mismo con todas. Acá tengo la botella de muestra, la cortaremos por esta marca. Con un cuchillo o sierra, con mucho cuidado cortaremos los cuellos. De estos precisaremos 2. Con un destornillador perforaremos donde pasarán los brazos y las piernas. Con una pistola de silicona pegaremos los 2 cuellos. Pintaremos con pintura acrílica color verde. Pintaremos todo menos el pecho, que irá de otro color. He conseguido esta botella. El fondo parece el caparazón. Lo recortaré y lo pegaré atrás de nuestro personaje. También pintaremos de verde esta pieza. Ya podemos pintar el pecho, lo pintaré con pintura acrílica color naranja. Doblaremos el alambre de esta manera para hacer la primera pierna. Pasaremos las tapas en este orden. Acá abajo le doblaré con una pinza. Haremos la otra pierna de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Pasaré el alambre para hacer los brazos. Colocaremos las tapas en este orden.
en el final le doblaremos con una pinza. Haremos el otro brazo de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Tomaremos otra tapa grande para hacer la cabeza. La perforaremos así de esta manera, para luego colocar un alambre. Doblaremos y cortaremos los sobrantes. Con la pistola de silicona ya podemos pegar la cabeza. Ya tengo el caparazón y 2 trozos de goma eva. Los pegaremos así de esta manera. Y así nos tiene que quedar la espalda. He dibujado su cara en un papel. También le he hecho un cinto. Si no pueden, lo pueden calcar. Con un pedazo de elástico y un pedacito de cartón le he hecho el nunchaku. Este será Miguel Ángelo. Y de esta manera ya tenemos listo nuestro personaje. Espero que te guste, que te animes a hacerlo. También acá al final te dejaré otros videos que te van a interesar.